Bienvenidos a Hablemos de Migración, el espacio donde exploramos el fenómeno migratorio. En cada episodio nos sumergiremos en conversaciones significativas, historias inspiradoras y análisis profundos sobre el impacto de la migración en nuestras vidas y el mundo que nos rodea. En este podcast, buscamos derribar mitos, desmitificar estereotipos y brindar una plataforma para las voces de aquellos que han experimentado la migración de primera mano. Hablemos de migración. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una entrega más de Hablemos de Migración. En esta ocasión estaremos hablando de los centros de detención en Estados Unidos. Esta es una primera entrega de este tema de centros de detención. Nos estaremos hablando de lo que está pasando en Estados Unidos. Hemos tomado varias publicaciones y así como investigaciones que se han hecho al respecto de estos centros de detención, los cuales compartiremos parte de lo que se ha hecho en estas investigaciones con lo que nosotros sabemos que está pasando a través de la experiencia propia y del contacto con la comunidad migrante que ya ha pasado por estos lugares, y haremos ese contexto, pero también para informar a aquellos que el día de hoy, afortunadamente, de estos millones de migrantes indocumentados que no han tenido que caer en un centro de detención, que sepan qué es lo que está pasando ahí, entender también esto viene atrás de lo que es la falta de interés de impulsar una reforma migratoria en Estados Unidos y a nivel mundial, el poder regularizar los flujos migratorios, el negocio que se ha convertido estos centros de detención, al ser la mayoría de ellos privados, el cual se necesitan tener llenos estos centros, y eso impide que se pueda llegar a un intento serio de arreglar la situación migratoria de millones de personas que el día de hoy se siguen viendo forzados a salir de sus lugares de origen en busca de un mejor futuro, y que al llegar a los países de tránsito y en este caso también a Estados Unidos, que es el principal país destino aquí en América, se encuentran con estos centros que violan sus derechos, que abusan del poder, y además de que están en manos del sector privado, los cuales generan unas riquezas muy grandes para los dueños de estos centros, y que es algo que se ha estado también exportando esta metodología hacia otros países. Lo veremos en la próxima semana cuando hablemos de los centros de detención en México. Pero bueno, iniciando en el caso de Estados Unidos, hemos tomado varios artículos y varias investigaciones. En el primero tomamos uno de cómo se ven los centros de detención, el racismo y la lucha de migrantes en Estados Unidos, en donde se nos dice que Estados Unidos es el principal país con personas encarceladas en el mundo. Se calcula que hay aproximadamente 750 personas por cada 100,000 habitantes, y esto incluye evidentemente a los centros de detención. Recordemos, Estados Unidos tiene arriba de 300 millones de habitantes, lo cual hace que, pues sí, el número sea bastante grande, ¿no? En esta investigación que tomamos en cuenta se exploraba el contexto racista en Estados Unidos de los centros de detención para migrantes. El argumento central de esta investigación era que los centros son parte del sistema de encarcelamiento masivo, que a su vez es parte de lo que en algún momento Angela Davis llamó el complejo industrial carcelario, el cual ella reconoce como una institución racista a partir de un modelo analítico que busca incluir como línea de investigación el racismo en los estudios migratorios. Se creó un modelo que integra los estudios de encarcelamiento masivos y las luchas migrantes. Con este modelo se identificaron 4 factores de posibilidad de racismo en los centros de detención para migrantes. El primero, que era un sistema de encarcelamiento masivo. El segundo, la criminalización hacia las personas migrantes. Tercero, la racialización, y el cuarto, el género. Por otra parte, se hace un uso de las luchas migrantes como marcos de análisis, y se resalta la capacidad de agencias de las personas migrantes. Concretamente, se presenta una estrategia de desobediencia civil que desafió, rechazó y resistió el sistema racista y generalizado de detención de migrantes. Esto aquí es importante cuando hablan de Angela Davis, es una de las principales activistas afroamericanas, en el cual históricamente desde la década de los 70 ha venido denunciando exactamente esto, que en primera instancia se utilizó para
doblegar, para reprimir a la comunidad afrodescendiente, y que el día de hoy se ha extendido hacia la comunidad migrante, que ya en los 70s había una persecución para los migrantes, pero que cada vez se ha ido endureciendo. Recordemos, el gobierno de Obama es el gobierno que más inmigrantes había sacado. Ni siquiera durante el mandato de Donald Trump se sacaron a tantos como Obama, y en esta actual administración de Joe Biden también se ha vuelto a romper récord de cuánta gente ha sido capturada y deportada. Y evidentemente toda esta gente que ha sido deportada, antes de haber sido deportada, pisó algún centro de detención. Aquí de las causas que menciona es el encarcelamiento masivo. Los centros de detención son una rama del complejo industrial carcelario que a su vez es parte del sistema de encarcelamiento masivo de Estados Unidos. El complejo industrial carcelario, de manera general, es un conjunto de disposiciones e intereses políticos, económicos y burocráticos que corporativizan el casting, donde el sistema penal, en particular el castigo público, se caracteriza por la rentabilidad, pues exhibe una persistencia de la prisión como principal forma de castigo, a pesar de que fue en la década de 1980 cuando se consolidaron los lazos corporativos en el sistema carcelario a lo largo de la historia. Este sistema ha tenido fuente de ganancias a las y los prisioneros. Igual, no es tanto, y aquí es donde tenemos que hacer énfasis, si no fuera negocio tener centros de detención y cárceles, las leyes serían a lo mejor más flexibles, no se estarían cambiando, pero como se convierte en una industria, se necesitan hacer cambios en las leyes para continuamente estar arrestando a personas, y evidentemente las minorías son los grupos más vulnerables, y en este caso, dentro de las minorías, los migrantes, por no tener documentación, se vuelven aún más vulnerables. Es importante tener presente que en el cancelamiento masivo, en un sistema integrado por leyes, políticas e instituciones diversas, dentro de esas instituciones se encuentran aquellas en las que literalmente se encierran a las personas: prisiones estatales, cárceles locales, prisiones y cárceles federales, juveniles, prisiones territoriales, centros de detención, instalaciones psiquiátricas e instalaciones correccionales indias. No obstante, el encarcelamiento masivo es más que el sistema judicial, va más allá que las cárceles, prisiones y centros de detención. Y aquí también es importante el mencionar el tipo de lugares en donde se detiene a la persona. ¿Por qué? Porque cada uno de estos lugares, las leyes tipifican diferente la manera en que es un detenido a un prisionero. No es lo mismo igual si eres un prisionero, si estás detenido en una cárcel del condado o estás en una prisión federal. Todas esas situaciones van cambiando, y evidentemente en el caso de los migrantes son detenidos. No están ahí por algún crimen que se haya cometido, sino están detenidos para poder revisar su situación migratoria, y en dado caso de que se les compruebe que están de manera indocumentada y que tienen que abandonar el país, lo tienen que dejar, pero por ninguna circunstancia debe de ser tratado como un prisionero. Históricamente, las comunidades negras en Estados Unidos han sido criminalizadas, pues la negritud está ideológicamente vinculada a la criminalidad. De hecho, los orígenes del encarcelamiento masivo y del complejo industrial carcelario se puede rastrear en la esclavitud. Y aquí lo hemos visto, y Angela Davis lo manifestaba bastante bien en el cómo este sistema de encarcelamiento iba para poder seguir controlando a la comunidad afrodescendiente. De igual manera, si los que han estado allá e incluso los que tienen cable han podido ver estas series televisivas en donde pasan el cómo la policía atrapa a los delincuentes, y en la mayor parte de los episodios que sale es la comunidad afrodescendiente la que es detenida, y evidentemente se dice que son los que más delitos cometen por diferentes razones. Normalmente dicen siempre que es la pobreza, etcétera, pero la realidad es que el sistema penitenciario, el sistema judicial en Estados Unidos está para favorecer principalmente a los blancos, aunque ellos no lo quieran aceptar. La exclusión como parte del encarcelamiento masivo refiere a que un estado en libertad
quede la etiqueta de criminal una vez cumplida la sentencia. Es posible enfrentar una pérdida de derechos o deportación. Algunas veces se despoja de derechos políticos y sociales de por vida, como la pérdida permanente al voto. En palabras de una de las investigadoras que hizo esta investigación, se le regala a una ciudadanía de segunda clase. Por otra parte, la exclusión más evidente es la deportación. Y en esto, en la experiencia propia, en el tiempo que estuve en centro de detención en el 2015-2016, muchas de las personas, la mayoría evidentemente éramos migrantes indocumentados, pero había una buena parte que ellos tenían documentos, que tenían algún tipo de residencia, y que por haber cometido algún delito se les pasaba a este centro de detención para intentar meterlos a un juicio o en donde tuviesen que regresar esta residencia. Y no sabemos qué tanto, pero sí, al menos a mí me tocó escuchar de una persona que, siendo ciudadana, que había sido por naturalización, regresó a la ciudadanía con tal de no enfrentar cargos, pero digamos, eso podría ser justificable en el hecho de que se puede decir que cometieron delitos, no merecen estar aquí, bla, bla, bla. Podríamos abrir un debate acerca de eso, pero la otra parte que se señala aquí es exactamente el salir ya con una etiqueta de que has estado en algún centro de detención. En todas, cuando una persona va a solicitar empleo, en la aplicación de solicitud de empleo, aparece si la pregunta: ¿has tenido récord criminal? Y en dado caso de que sí, lo más seguro es que se le niegue el trabajo. Algo que igual, esa es una de las cosas que se tiene que hablar también aquí en México. Si los centros de detención, las cárceles de cualquier tipo, son centros de reinserción social, y si el criminal en determinado momento entra a una cárcel y paga su deuda con la sociedad, no debería de salir con este estigma de que lo convierte en más difícil poder reintegrarse a la vida social, siendo que todas las puertas se le empiezan a cerrar de por sí. Ya es difícil conseguir trabajo, y con este estigma de la falta de oportunidades para personas que en algún momento cometieron un delito, aunque lo hayan pagado, de volver a poder obtener un trabajo, lo convierte en algo que carecería entonces la razón de ser de un centro de reintegración social, de una cárcel. ¿No? ¿Cuál sería entonces su función? Que es algo de lo que creo que se tiene que hablar. La criminalización hacia las personas migrantes. Estados Unidos tiene la tasa más alta de encarcelamiento en todo el mundo, superando a países con regímenes represivos como Rusia y China. También tiene el sistema de detención de migrantes más grande del mundo, que tiene confinadas a 52,000 personas migrantes. Estas detenciones son civiles, a diferencia de todo el sistema de encarcelamiento masivo que recluye a personas por faltas penales. Sin embargo, los centros de detención para personas migrantes operan con el modelo del sistema penal, por lo que son como cualquier otra instalación correccional. Incluso hacen uso de prácticas como el aislamiento solitario. Y es lo que mencionaba. La detención migratoria es una detención civil. Se va a ver si se faltó a alguna ley civil, y en dado caso de que así sea, pues será regresado a su país o entrar en un proceso de solicitud de asilo o cualquier cosa, pero no son delincuentes. Más sin embargo, la manera en que los tratan, los juzgan y los mueven dentro de estos centros de detención es exactamente igual a que si estuviesen detenidos en como delincuentes confesos. Hay momentos clave en cómo ha escalado el aumento de los centros de detención. El primero es en la década de 1940, en el periodo de la Segunda Guerra Mundial. El segundo es en la década de 1980 con el éxodo cubano y haitiano. Y el tercero es a finales de 1990 hacia la fecha. Aquí vamos a ahondar un poquito más en ellos. En el momento de la década de 1940, o sea, de ahí hasta antes del 86, la violación a las leyes migratorias se consideraban delitos civiles. Actualmente igual, pero no se consideran, pero no se juzgan como tal. Posteriormente se han tratado como delitos criminales. Aquí recordemos cuando hablamos sobre la historia de la migración en Estados Unidos, cómo en esta época de la Segunda Guerra Mundial se construyeron campos de centros de detención en donde estaban
tenían a gran parte, si no es que toda la comunidad japonesa que había vivido en Estados Unidos, cuando Estados Unidos entra, Japón entra en lo que es la guerra directamente ya con Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, este gran rechazo hacia la comunidad japonesa, en el cual se empiezan a ver estos tipos centros de migratorios, en donde los tuvieron y pasaron bastantes años hasta que pudieron ya restablecer y el aceptar a la comunidad japonesa en Estados Unidos. En la historia de Estados Unidos se pueden identificar estos tres momentos. Al hablar de las leyes migratorias y las leyes penales, es preciso mencionar que las primeras son parte del derecho civil porque se han funcionado con el derecho penal. Antes de 1986, las violaciones a las leyes migratorias se consideraban delitos civiles. Posteriormente se han tratado, volvemos aquí, se consideran, pero ¿cómo se tratan? Se han tratado como delitos criminales. De acuerdo con la crimigración, se ha producido por tres factores. Una, superposición de la ley migratoria y penal, transformación de violaciones migratorias en delitos penales y el enfoque de migración como tema de seguridad nacional asociado al terrorismo, que eso también vimos cómo fue cambiando en base a cómo iban avanzando las leyes migratorias, como cuando de repente se sale una ley que les va a proporcionar algún tipo de alivio migratorio a los migrantes, siempre sale con algo represor, el ampliar el poder del Estado, abrir más agencias, en el cual estas son las que empiezan a cambiar, y cuando empiezan a tipificar que ya es de alta seguridad o de seguridad nacional el sistema de la migración, lo desvían y es cuando se empieza a ser tratado como criminales a los migrantes, siendo que no lo son. La criminalización empieza a forjarse a finales de 1980 y durante 1990. Sin embargo, la tendencia hacia la criminalización de la migración se elevó a nuevos niveles hasta 1996. De aquí vamos a ir a la segunda. El segundo momento fue en 1980, en donde todavía hasta antes de los 80 se trataba, apenas empezaba a haber cierto tipo de mano dura contra los migrantes, pero eran bastante suaves, no existían tantos centros de detención como el día de hoy. Pero a partir de 1980, con este éxodo de cubanos y haitianos que empiezan a llegar a Cuba, el gobierno, a sabiendas que esto va a continuar y ya empezando también a ver lo que es el negocio, entran en esta segunda etapa, en donde el Servicio de Migración estableció centros de detención para procesar a las y los solicitantes que buscaban ingresar al país, al mismo tiempo que se buscaban desalentar la migración utilizando como método la detención obligatoria, porque igual hasta antes de esto, al ser tratado como un delito civil, era nada más: te detengo, te cito a que llegues a corte, no tienes que estar encerrado o detenido. A partir de los 80, con tanta gente que llega, sí lo empiezan a hacer, empiezan a detener a la gente, y es donde ven que puede ser negocio. Este tipo de detenciones y todo se sigue ahí hasta 1986, en el cual, con la reforma, la ley de reforma de control de la inmigración, la amnistía de 1986, se otorgó la amnistía a millones de personas indocumentadas. Sin embargo, también se incluía el robustecimiento del INS, de la Agencia Migratoria de Estados Unidos. Por ejemplo, se abrieron nuevas oficinas de control de migración, de manera que el IRCA significó el inicio de un enfoque de endurecimiento de las políticas migratorias y de securitización de las fronteras. Se dio una escalada generalizada de las estaciones de inspección fronteriza, así como de controles internos de regulación de la migración, así como la criminalización de quienes emplearan a personas con estatus migratorio, que de esto recordemos, ya habíamos mencionado que, si bien es cierto que se criminaliza a las personas que empleen a migrantes indocumentados, la misma ley les daba la salida al solicitar
cualquier tipo de identificación en el cual, a pesar de ser identificaciones falsas, el empleador decía: hice lo mejor de en lo mejor de mis posibilidades, verifiqué que la documentación fuera verdadera, y para mí lo era, y con eso se evitaban el ser detenidos, lo cual era una salida para ellos, pero como siempre, castigar y criminalizar al migrante indocumentado. Y a pesar de que esta reforma del 86 entra plenamente en vigor en el 87 y empieza a avanzar, es hasta 1996 cuando entra este tercer momento, producto de esta reforma migratoria del 86, prácticamente 10 años después. Este tercer momento de los clave de los centros de detención es la criminalización sistemática de las personas migrantes y el complejo industrial carcelario, lo que es la privatización de estos centros de detención y estas cárceles. Por un lado, la criminalización hacia las personas migrantes se consolidó con el concepto de delito agravado, que hace que las personas sean deportables. Aquí en los cambios de la ley, ¿qué es lo que hace? Hay delitos menores, algunos tipos de infracción de tráfico, inclusive el manejar bajo los efectos del alcohol o algún estupefaciente era un delito menor, pero empiezan a tipificar de una manera nueva y diferente, en busca de criminalizar exactamente a los indocumentados. ¿Por qué? Supongamos el caso del manejar en estado bajo la influencia del alcohol. Un ciudadano norteamericano lo recibe, cumple su condena y no hay más que, pues ahí dice, cada que va a una entrevista de trabajo le dices: tienes antecedentes penales. Si tú le dices sí, manejar bajo la influencia, todo lo desestiman, es algo secundario, no importa. Pero el problema es que con esta tipificación de delito agravado, automáticamente esta lista de todas las personas que están con un delito agravado pasan a las diferentes instancias del gobierno, en este caso a ICE actualmente, para que empiece a hacer una investigación y pueda detener a estas personas, llevarlas a un centro de detención, que pasen un proceso de deportación y sacarlas. Aquí también se hablaba al número de migrantes que hay detenidos. Aquí es un flujo constante, que si se habla de, me parece que eran 52,000 personas que están, sí, pero son que entran, salen. El número anual es inmenso, porque es constantemente estar llevando gente que entre y deportándolas. Entonces, por eso decía, todas las personas que han sido deportadas han tenido que estar en un centro de migración, el cual esto le ha dado ganancias a empresas privadas, que son las que pues manejan estos sitios, y que después hablaremos exactamente de tendremos que hacer una presentación de todas las demandas y denuncias de violaciones a los derechos humanos de los detenidos en las que han incurrido estos. El día de hoy no vamos a tocar algo muy muy breve. Bueno, el transferir los poderes de arresto y detención a personas migrantes a oficiales locales ocasionó un aumento en las detenciones y deportaciones. La aplicación de la sección 287 tiene como objeto arrestar y deportar de forma masiva. No obstante, de acuerdo con lo relevante de la 287, va más allá de la participación de las policías locales como agentes migratorios. Lo principal es criminaliza a las personas migrantes al llevarlas a la deportación de personas por una amplia variedad de delitos menores y por motivos de migración civil, y no por motivos graves penales. Aquí es algo que antes del 96, inclusive en los primeros años del 2000, una persona que caía por algún tipo de delito menor salía, cumplía su tiempo, pagaba la multa que tuviese y después seguía su vida normal, pero a partir de aquí ya no. O sea, ya está hay un contacto directo de ICE en las prisiones, en el cual, en cuanto alguien entra, aunque sea nada más por un rato, en lo que, sobre todo, por ejemplo, algo que cambió allá, que fue la violencia doméstica. Antes, cuando una pareja hablaba de que había violencia doméstica, la policía llegaba, hablaba con ellos, y si veía que no había pasado nada, ahí dejaba las cosas. Cambian la ley y
cuando alguien denuncia de violencia doméstica, aunque sea realmente no existe, sea porque estaban discutiendo la pareja o cualquier circunstancia, llega la policía y con este cambio de leyes se ven obligados al hombre tener que llevarlo a un centro de detención provisional, en lo que para darle tiempo a la mujer a que presente cargos. Evidentemente una buena solución, porque igual se sabe que pues en el calor de la pelea y eso, a lo mejor cuando llega la policía la mujer no quiere denunciar, pero también se prestaba para que si realmente había sido un error o se había salido de contexto alguna discusión, esta persona tenía que, y sobre todo si era indocumentado, tener que estar en la cárcel por lo menos la noche para ver si se presentaban cargos, y pues si no se presentaban antes podrían salir con libertad, y con este cambio ya no, automáticamente al haber pisado alguna cárcel, ICE recibe la noticia y va y lo detiene para llevarlo de ahí a un centro de detención e intentar sacarlo. Son de todas estas y muchas otras más cosas que cambian a partir de 1996 y que al día de hoy continúan prácticamente en el mismo camino, pero evidentemente han ido aumentando en cuestión de severidad, ya que tanta gente alcanzan. Igual con esta, después del 96 vienen más reformas migratorias o ciertos cambios en las leyes, y se crea el departamento el de seguridad, el DHS. Es el momento en el que se amalgama la criminalización y la detención masiva de personas migrantes en los centros de detención. Fue la creación de este departamento, el cual fue creado después de los ataques del septiembre 11 con la intención de proteger la seguridad nacional y la seguridad pública. Aquí, después recordemos que en el año 2000 Vicente Fox, cuando llega a la presidencia, hay un rumor muy fuerte, hay una solicitud para la regularización de los millones de indocumentados que están en Estados Unidos, y que aparentemente iba caminando y tenía posibilidades, pero con estos atentados del septiembre 11 se para todo tipo de pláticas sobre una reforma migratoria, y se dice hasta que Estados Unidos no esté segura, no se arregla documentación a nadie, cosas que al día de hoy sigue siendo exactamente el mismo discurso, a pesar de que Estados Unidos pues es el país más seguro cuando lo quiere ser. Cuando no lo quiere ser, permite incluso el supuesto atentado contra la vida de Donald Trump, en el cual la bala que dispararon nada más le roza la oreja, y que ha sido un escándalo allá en Estados Unidos en la Cámara con el servicio secreto, y por qué no lo protegieron, porque es que se permitió que hubiese un francotirador y no se le se previno este atentado. Lo mismo aquí, tiene la capacidad de Estados Unidos para cuidar bien sus fronteras, pero simplemente lo hace cuando les conviene. Bueno, esto pasa evidentemente en el 2001, después de los ataques. Más tarde, en el 2003, el DHS crea 3 oficinas que lo integran, el cual es la Inmigración, Control de Aduanas, el ICE por siglas en inglés, el Servicio de Ciudadanía y Inmigración, el USCIS, y Aduanas y Protección Fronterizas, el CBP. Por su parte, el ICE, que es el que pues más se le conoce entre los migrantes, se le otorgó una combinación única de autoridades civiles y criminales para proteger mejor la seguridad nacional y la seguridad pública. Su misión es la aplicación penal y civil de las leyes federales que rigen el control de fronteras, aduanas, comercio e inmigración. De acuerdo con los centros de detención para migrantes, forman parte integral del complejo industrial carcelario. Pero, ¿qué es el complejo industrial? Es el aumento de población encarcelada derivado de instituciones, grupos de interés privados y político, empresas que ofrecen bienes y servicios. Se trata de la transformación de cuerpos encarcelados en fuentes de ganancias que consumen y también a menudo producen todo tipo de mercancías que devoran fondos públicos. En este caso, el ICE lo que hace es cuando se puede decir que se crea ya el fundamento y cómo van a ser estos centros de detención, en el cual es de privados. El ICE
paga a una empresa privada para que cuide de los detenidos, le da cierta cantidad de dinero por cada persona que está cuidando, se firman contratos en el que dice tú les tienes que proveer de estas cosas para salvaguardar sus derechos y se hace a un lado. Es algo que en el 2016, cuando estuve en el centro de detención, al menos yo metí una queja sobre violación de los derechos humanos, sobre tortura en el centro de detención de Otay, allá en San Diego, el cual no se le pudo dar seguimiento porque justamente cuando finalmente se me habla para hablar acerca de eso, este era el último día que estaba en el centro de detención, ya no se le dio continuidad, pero ahorita vamos a ver más adelante en esta investigación cómo después del 2019 hay una reforma y cosas han cambiado en el cual tendríamos que ver con la comunidad que se ha visto ahora sí que en la penosa necesidad de ser inquilino de un centro de detención, si las cosas han cambiado o no, porque en la demanda, en la queja que meto, se habla de un número de cosas que según lo que me informa ICE es que al centro de detención se le pagaba para proporcionar entre otros un espacio seguro donde no estuviera muchas personas juntas. Cada una de los bloques que están ahí son para 80 personas. En el caso cuando estaba yo estaban casi ya más de 160, o sea el doble de la población que debería de estar. Se le pide que haya 2 salidas al patio para poder tomar el aire a las personas para que no se sientan encerrados, algo que también llevaba 3 semanas que no se nos permitía hacer eso. Se le pide que se lleve al servicio de médico, en el cual también es a cierta hora y si no estás despierto es hora porque estás enfermo, te amuelas y tienes que esperar hasta el siguiente día. Otra de las cosas era el uso de la biblioteca, que igual por 3 semanas no se había concedido, uso de gimnasio, diversos factores que deberían de proporcionar a los detenidos a sabiendas de que son detenidos, no son criminales, e incluso los mismos criminales tienen derechos humanos que tienen que ser respetados, y en este caso esta queja que metí era sobre de eso. El clima, por ejemplo, que hacía demasiado frío, lo arreglaron por 1 o 2 días y después volvieron a volver a poner esas bajas temperaturas que obliga a la gente a ver cómo le hace para no morirse de frío, igual impulsando el consumo de mercancía que se vende ahí te venden suéteres que están sumamente caros, todo un sistema para producir dinero, y la alimentación ni se diga, ¿verdad? También por ahí va, pero ya hablaremos más a fondo de eso. Si quieren conocer sobre qué es lo que pasa en un centro de detención, los invito a que pues visiten mi página de mi blog, es diegotorres72.com, y ahí pueden descargar de manera gratuita el libro de este lado del muro, en donde platico exactamente todo a detalle cómo estuvo esa experiencia en el centro de detención. Bueno, continuamos con esto. Dice: el aumento de los niveles criminales, siendo la hipótesis de trabajo del aumento de los niveles criminales no es la causa del crecimiento de la población carcelaria. En la década de 1970, los cambios en la economía política condujeron a excedentes de capital financiero, mano de obra y de capacidad estatal, permitiendo el aumento de cárceles. La idea de un complejo industrial carcelario se alimentaba por modelos de privatización e insiste en enfocarse en un castigo. Se trata de múltiples empresas que producen todo tipo de bienes y proveen todo tipo de servicios, los cuales son adquiridos tanto por las prisiones públicas como por las prisiones privadas. Entonces aquí igual cuando se utiliza de pretexto que hay más crimen, no, simplemente se ve que hay un negocio, se permite que el migrante indocumentado llegue a Estados Unidos, porque si realmente quisiesen cerrar la frontera la cerrarían, permiten que pasen, los arrestan, los meten en centros de detención por todo el negocio que hay en los centros de detención, desde que se entra, el dinero que se recibe por parte del gobierno de estas empresas privadas de seguridad por cuidar a cada uno de los detenidos, el mismo camión que los traslada de un lado a otro, el chofer tiene o al menos es lo que decían, habría que investigar, los mismos choferes decían que en aquel entonces se hablaba de $100 por persona, lo cual se me hace demasiado dinero, pero aunque no fuese así, el simple hecho del transportar a los prisioneros todos los días, camiones que están entrando y saliendo de los centros de detención para mover a tanta gente, eso lleva un costo y eso se le paga evidentemente a una empresa privada, y dentro de los centros de detención entrando el servicio de telefonía,
cuesta y cuesta bastante, la comida no es suficiente, pues tienes ahí la posibilidad de tú comprar alimentos, que es pura comida chatarra, que igual es carísima. Pueden entrar más tarde voy a dar la página de donde se puede ver si alguien está detenido, y en esa misma página hay una pestaña en esa página en donde habla de los productos que se pueden comprar, porque le puedes comprar comida para las personas que están detenidas, y están bastante altos los precios. Pero aquí vemos cómo este aumento de los niveles criminales no es necesariamente porque haya más criminales, sino se empiezan a crear leyes para criminalizar ciertas acciones que antes simplemente eran delitos civiles menores y que no presentaban más allá problema. La racialización y la generización. Dice, todos los centros de detención que son privados como los públicos se benefician del complejo industrial carcelario. Al igual que el encarcelamiento de la población en general, la detención de migrantes representa una forma de racismo estructural en la medida en que ataca desproporcionadamente a hombres negros y latinos. Aunque continúa, porque incluso muchas mujeres migrantes, al llegar a estos centros de detención, pasan menos tiempo que los hombres cuando alguien las puede pedir. Incluso por ahí del 2015-16, todas las mujeres que llegaban normalmente pasaban, a veces ni siquiera llegaban al centro de detención, siempre y cuando alguien dentro de Estados Unidos dijera que se haría responsable por ellos. No así para los hombres. Los hombres sí eran detenidos, eran encerrados, y hasta que no pagaban alguna fianza, y depende del país que vayas, era el monto de la fianza, no podían salir, lo cual pues habla exactamente de el propósito de estos lugares, en el cual no se trata igual a todos, y evidentemente la mayoría de las personas que están en centros de detención pues evidentemente son migrantes que antes eran latinos. El día de hoy ya se reparte un poco más diferenciado, ¿no? Ya empieza a haber más presencia de asiáticos y africanos, pero que antes eran simplemente de latinos. Y en el cuestión de las cárceles, de las prisiones, pues la comunidad afroamericana y la mexicana o las latinas son los que más personas presentan. Bueno, continuando, dice los inmigrantes detenidos en los centros de detención de Estados Unidos sufren maltratos. Es algo de lo que yo les comentaba, e incluso en la época en la que un servidor pisa un centro de detención, la situación no era tan fuerte como después, a partir del 2018, 2019, en especial 2019, que empiezan a llegar estos grandes flujos migratorios para solicitar refugio. Evidentemente las cosas se pusieron todavía más difíciles. Los inmigrantes detenidos en los centros de detención del Servicio de Control en Migración de Aduanas, el ICE, carecen de la atención médica necesaria, viven en condiciones inseguras e insalubres y son hostigados. Según un informe de 1.600 páginas que se redactó por investigadores de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, los investigadores con experiencia específica en medicina, salud mental, uso de fuerza y salud ambiental inspeccionaron más de 24 centros de detención del ICE en 16 estados entre el 2017 y el 2019. Los investigadores encontraron indicios de negligencia médica en los centros que inspeccionaron, ya que los reclusos en estos centros se mantuvieron en ambientes inseguros y sucios. El informe denuncia casos de abuso racista contra los detenidos y apunta al uso inadecuado de gas lacrimógeno contra los detenidos con enfermedades mentales, así como con otras prácticas preocupantes que en algunos casos provocaron la muerte de los detenidos. El informe califica de negligencia ignorar la solicitud de atención médica de emergencia de un paciente con asma. Y ese no es todo. Yo igual en el centro que estuve ahí, en Otay, comparado con lo que pasa en México y en algunos otros lugares, uno podría decir que todo está bien. Pero en mi caso, yo por ejemplo tengo un zumbido en mi oído desde esa época por el trastorno que se sufre estando encerrado, el cual
Sí se me llevó, inclusive se me sacó del centro de detención para llevarme a un hospital y que me hicieran los estudios para ver si escuchaba bien. No encontraban aparentemente nada, más sin embargo dije, el zumbido está ahí, nunca le dieron seguimiento. Digamos, fui de los afortunados que por lo menos me sacaron a pasear ahí mientras estaba detenido, pero sí fui testigo de muchas personas que estaban enfermos y si no te paras a la hora que pasan para ver, llevarte al servicio médico, si no te estás muriendo no te hacen caso, ¿no? O sea, tiene que ser un caso muy muy grave como para que después de ese horario puedan permitirte ir a ver a los doctores, que por lo que a mí sí me dijeron y si tuve la oportunidad de ver a los doctores, esos sí no son privados, ¿no? Se supone, o al menos lo que en mi experiencia era ya personal o médicos que trabajaban directamente para el ICE, con una buena atención, pero el problema es que antes de que llegues con ello, pues te topas con, como en la época aquí en México, en la peor época del Seguro Social, más o menos con ese tipo de burocracia o esas trabas para poder recibir atención de igual. La limpieza se puede decir que era buena, pero igual yo denuncié que había el doble de la población que debería de haber, que no se estaba permitiendo salir. Con todo este flujo de personas que llegó, lo más seguro es que en muchos de estos centros todavía se continuó metiendo más personas en los bloques donde se tienen los detenidos, lo cual pues provocaba también todo esto que mencionan aquí en este reporte. Actualmente dice, se ha oído esto, ¿no? El por qué se están llamando campos de concentración a los lugares de detención de migrantes en los Estados Unidos. Casi todos cuando hablan campo de concentración se tienden a irse a las masacres y al genocidio impulsado por los nazis allá en Alemania. Pero quitando el asesinato masivo de personas, lo que causa o estar dentro de un centro de detención y sobre todo cuando no se garantizan los derechos humanos de la persona, es ese sentimiento de estar encerrado y todo lo que él conlleva. Aquí nos dicen que unos niegan, otros sostienen que los centros de detención de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos son incomparables con los recintos para prisioneros que usaron, por ejemplo, los nazis en la Segunda Guerra Mundial. Evidentemente, sí, si lo comparas con el asesinato de miles y miles de personas, pues sí, no se compara, pero si lo comparas en la función que cubren ellos es por otro, ¿no? Hay desde un congresista o una congresista opositora a historiadores, columnistas o defensores de derechos humanos sostuvo que sí, que la potencia mundial tiene campos de concentración en su propio estado, o sea, inclusive los miembros del Congreso también algunos lo aceptan. La política gira en torno a 200 lugares en Estados Unidos donde el Servicio de Migración y Control de Aduanas tiene detenidas diariamente más de 50,000 personas, en su mayoría inmigrantes sin papeles, refugiados y solicitantes de asilo latinoamericanos. Durante el gobierno de Donald Trump han muerto 24 personas bajo custodia de ICE y surgieron reportes que alertan sobre el hacinamiento y la falta de condiciones para albergar a un número récord y creciente de inmigrantes detenidos, muchos de ellos sin siquiera enfrentar cargos. Los migrantes menores de edad suelen ser transferidos a otras agencias gubernamentales y 6 de ellos han muerto bajo custodia federal desde septiembre, según medios locales. El gobierno sostiene que carece de recursos suficientes para atender una crisis fronteriza por la creciente llegada de inmigrantes. Solo en mayo se detuvieron 144,000 personas cruzando la frontera. Estas personas que son detenidas son llevadas a un centro de detención, pero antes pasan por la hielera y ahorita hablaremos de eso. Algunos recuerdan también que el mecanismo de detención para migrantes de la frontera ya funcionaba bajo el anterior régimen de Barack Obama, continúa con también, aunque era en menor cantidad para personas bajo custodia. El propio Trump admitió que las condiciones que en algunos centros de detención de migrantes son terribles, pero nadie en su gobierno ha aceptado que sean campos de concentración. O sea, este reportaje esta información viene del gobierno de Trump, pero realmente no ha cambiado la situación con el actual administración. Incluso con el número de personas que se han deportado, es una clara muestra de que no solo no cambió, sino que empeoró. Y hemos presentado en nuestro boletín informativo que sacamos cada mes casos de personas que han muerto en custodia ya del servicio de
de migración. ¿Cómo son las controvertidas hieleras? A los que, en mi caso, yo nunca estuve en una hielera como tal de migración. Sí estuve en la de cuando te detiene la policía, el tiempo que estás detenido ahí es un infierno, pero sí llegué a escuchar de estas hieleras en donde los migrantes que van deteniendo, se hablaba de que eran 144,000 durante el gobierno de Donald Trump, y a la fecha recordemos que una de las razones por las cuales el gobierno de Biden ha detenido el otorgamiento de asilo y de refugio ha sido por el inmenso número de personas que intentan cruzar de manera indocumentada. Dijo, cada que pase el límite vamos a parar esto. Significa que siguen en funcionamiento, que se sigue atrapando personas, que estas personas siguen antes de ser llevadas a un centro de detención. Las que van cruzando llegan y las meten en estos cuartos que son pequeños, como el de la imagen que muestro aquí a mis espaldas, en donde esta imagen son pocos. A mí sí me tocó en ese tiempo estar de exactamente un poquito más de gente, en el que estabas uno con otro, no puedes dormir, no hay espacio, hace frío. En la imagen por lo menos se muestra que ya empezaron a dar unos tipos cobijas como de aluminio que te mantienen caliente, pero en el 2015, que es la primera vez que entro al centro de detención, no te daban eso, te daban una cobija que no te calentaba en lo absoluto. Y lo que yo escuché es que la gente pasaba ahí bastantes días, llegaban a pasar hasta 15 días, siendo que lo máximo son 72 horas. Sí llegué a ver gente que llegaba hasta 15 días estar ahí. Yo en el centro de detención no me preguntaba cómo es posible que alguien pueda llegar y dormir tanto. Era gente que llegaba, se tumbaba en la cama, súper incómoda, pero se aventaba 3-4 días durmiendo. Y al enterarme después que era porque habían pasado por estas congeladoras, que era un infierno, llegaban muertos, a veces ni siquiera se paraban a comer, hacían solamente una comida al día, de lo mal que llegaban de productos de haber estado, que no nada más es el frío, les daban de comer, por lo que dicen al menos ahí en el centro de detención de Otay, decían que les daban burritos de frijol todos duros, una comida bastante mala, pero pues eso es lo que mucha gente no sabe, porque muchos de los que pasaron nunca fueron detenidos, no pisaron un lugar de estos. Muchos de los que pasaban, recordemos que antes un migrante al momento de ser detenido era regresado en automático, no pisaba ninguna hielera, ninguna estación migratoria, nada, simplemente los regresaban. Poco a poco ha ido cambiando todo esto, y ahí es donde empieza el viacrucis del migrante una vez que entra a Estados Unidos. Muchas de las personas con las que yo pude platicar en el centro de detención venían sumamente destrozadas después del infierno que era el poder llegar desde sus países de origen, muchos en África, pasar por la selva de Darién y todo para poder llegar a Estados Unidos, y creían que ya pasando la frontera iba a estar todo fácil. No era así. Una vez que pasaban se encontraban con esto, y ellos no se lograban explicar por qué eso. Oficina de Defensores, todas estas quejas, todo esto que se ha venido reportando, trajo el que salieran las oficinas de defensores de inmigrantes detenidos, la OIDO. Esta fue creada por el Congreso en el 2019 para resolver los problemas relacionados con la detención de inmigrantes y mejorar las condiciones de los individuos y las familias detenidas por motivos de migración. Hicimos una revisión de cuántos centros de detención hay bastantes, el que más tiene es Texas, pero es bueno también saber que después de todas estas quejas que se dieron, en el 2019 sale esta agencia, la cual tendremos que investigar a ver qué tanto ha ayudado a los migrantes, y existen más de estas oficinas en todo Estados Unidos. Incluso hay muchos estados en donde, a pesar de que no hay un centro de detención, existe una oficina de defensores del migrante. Es bastante importante, y nos daremos a la tarea de investigar exactamente qué es lo que han estado haciendo, qué tipos de reportes recibieron, y a ver qué ayuda se le está dando a la comunidad migrante. En el tiempo en el que estuve detenido no existía esta oficina, la queja simplemente quedó ahí en el centro de detención, y nunca supe si inclusive llegó al ICE, siendo que sí le había comentado yo a uno de los agentes de ICE que continuamente están asistiendo ahí. Lo mencioné y nunca se le dio seguimiento, pero esperemos que esto ayude para ir contrarrestando la violación a los derechos
de los migrantes. Pero también no todo es miel sobre hojuelas. Se crearon también la Oficina de Detención y Deportación, la AERO, la protege a la patria mediante el arresto y remoción de extranjeros que socavan la seguridad de nuestras comunidades y la integridad de nuestras leyes migratorias. Es lo que dicen en Estados Unidos. Es algo que también tendremos que revisar, crear más y más agencias para ir tras los migrantes. Hay que ver también esta agencia cómo ha afectado, qué tanto, evidentemente, siendo que durante este gobierno de Biden ha aumentado el número de deportaciones, implica que evidentemente su trabajo para lo que fue creada lo están haciendo. Bueno, pues esta es la página para detenidos, aquellas personas que están en Estados Unidos y de repente se les pierde alguno de sus familiares y creen que puede estar detenido por migración, o aquellos inclusive dentro de todo el mundo que saben que alguno de sus familiares intentó llegar a Estados Unidos y ya tiene rato de no saber. Pueden entrar a la página de localización de detenidos. Hay dos maneras de búsqueda por número A y búsqueda de información biográfica. La mayoría, lo más fácil es biográfica. Meten ahí la información de la persona y sale una lista de las posibles personas que podrían ser. Esto puede ser si la persona, el migrante, al ser detenido, da su información verídica, su nombre, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento y lugar de nacimiento. Es más fácil encontrarlos de esta manera. Si dan un nombre diferente, pues va a ser un tanto difícil. La búsqueda con número A es para aquellos que ya tienen algún trámite en migración y que están bajo buscando algún tipo de alivio migratorio. Se les otorga un número que empieza con la letra A y después vienen un número a continuación de esto. Ahí meten eso y les dicen si están detenidos. Para aquellos igual que estén buscando gente, puede ser muchas veces antes de llegar a un centro de detención, si se cometió algún tipo de delito, sobre todo los agravados, que como lo he dicho, pero ya es cualquier delito. Una vez que tú llegas por cualquier situación a una cárcel, en automático vas a ser llevado hacia el centro de detención migratorio. Bueno, pero antes de eso, el encontrar a un preso también, existe una manera de localizar el paradero de un recluso federal encarcelado, y esto es posible desde 1982. Es algo que continúa. En la descripción del video dejaremos las dos ligas para que puedan hacer esa búsqueda. Igual pondremos una liga de un podcast para los de habla inglesa. Está bastante interesante, que habla de estos centros penitenciarios en Estados Unidos. Es bastante amplio y nos daremos a la tarea a ver si nos da tiempo en este año de poder hacer la traducción en español de todo el material. Es bastante extenso y habla de todo lo complejo y todo lo que conlleva este asunto de las detenciones. Bueno, pues aquí están las referencias en donde buscamos toda nuestra información. Nos basamos en la PBS, en el Servicio de Inmigración, en el DHS, son de donde se sacan la información, pero también está cielo.org, en el cual hay bastantes estudios que nos ayudan a poder darle un contexto de cómo estaba la situación, y ya después de ahí empezamos a llenar así que lo más actual con las páginas oficiales de las diferentes entidades del gobierno. Bueno, pues con esto llegaríamos al final de esta entrega. Centros de detención es el primero de varios. Este es un tema que tiene que hablarse bastante, porque son muchas cosas que conllevan estos centros de detención. Los invitamos, como siempre, a que le den like al video, que nos sigan en nuestras redes sociales y sobre todo que compartan. Hay 11 millones de mexicanos indocumentados en Estados Unidos. Muchos de ellos, pues ojalá y que nunca tengan que pasar por el ser detenidos y pasar por un centro de migración, pero para eso, en dado caso de que pase, pues es mejor llegar con un poco de información, y en dado caso de que no, pues también saber todas las violaciones a los derechos de las personas que están ahí, para que podamos en determinado momento, cuando llegue la hora de impulsar una reforma migratoria, saber cómo defendernos cuando digan que los centros de detención están llenos de criminales. No, se crean los centros de detención, se criminaliza la migración, porque es un negocio bastante lucrativo para muchas personas, y pues es algo de lo que se tiene que
que avisar. Ya hemos hablado también de los mitos de los migrantes, los cuales pues son simplemente mitos y todo está muy lejos de la realidad. El migrante ayuda a cualquier lugar a donde llegan, y en este caso la grandeza de Estados Unidos que tanto enarbola Donald Trump no sería posible sin la comunidad migrante. Y pues México está siendo el día de hoy un país de tránsito y ya de estadía de miles, si no es que ya millones de migrantes que están llegando, y que también hablaremos en la próxima entrega exactamente de eso, de los centros de detención en nuestro país, que tenemos que empezar a barrer también nuestro lado de la calle. Bueno, pues con eso llegaríamos al final de esta transmisión. Les agradezco mucho y nos vemos la próxima.